Mediciones ambientales, riesgo físico, ruido. Aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. La exposición prolongada al ruido de las oídos. Se puede producir hasta 120 decibeles de ruido de alta frecuencia, que bastan para provocar daños permanentes si se encuentra especialmente cerca o expuesto a él durante largos periodos de tiempo. Es importante el uso de la protección auditiva, preferiblemente tapaorejas, cuando se trabaje en estas pistas. Las zonas están zonas de uso obligatorio de protección auditiva y por lo tanto existen que lo indican. Asimismo, debe intentar limitar la cantidad de tiempo que deberá pasar en un entorno ruidoso, incluso cuando tenga puesta la protección auditiva. La identificación, cuantificación y control integral de los diferentes factores del riesgo existentes en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hacen parte de las actividades que se deben desarrollar en los programas de salud ocupacional, con el fin de alcanzar ambientes más saludables para los trabajadores de las mismas. Por esto, la práctica de la higiene industrial ha venido tomando mayor fuerza en los últimos años, ya que permite determinar el potencial del factor del riesgo para generar posibles efectos adversos en la salud de las personas expuestas y métodos de control para eliminar o atenuar. El ruido es un factor físico que, de acuerdo con el tiempo de exposición e intensidad, puede llevar a la pérdida de la capacidad auditiva irreversible en los trabajadores expuestos a niveles ocupacionales por encima del límite permisible, de acuerdo con lo establecido en la normatividad colombiana. Objetivos: cuantificar los niveles del ruido a través de las sonometrías en las diferentes áreas o fuentes de ruido donde se identifiquen personal laboralmente expuesto en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca. Cuantificar los niveles que se encuentran expuestos a los trabajadores que realizan las diferentes actividades en el área pronóstico en oficinas y zona de inspección, teniendo en cuenta las características de las tareas realizadas. Identificar los factores asociados con la exposición al riesgo de los procesos, instalaciones, máquinas, herramientas en las personas, otras exposiciones relacionadas y métodos de control existentes. Comparar los resultados obtenidos con los valores límites permisibles establecidos en la legislación colombiana. Presentar acciones de mejoramiento teniendo en cuenta que la empresa controle y minimice el factor de riesgo evaluado teniendo en cuenta los factores asociados con la exposición. Resultados. Los resultados de la dosimetría se encuentran reportados en la tabla número 4, la cual contiene, entre otra información, los datos de oficio evaluado, trabajador al que se le instaló el equipo durante la medición, el tiempo de medición, el nivel del ruido promedio LAB o LEQ, con la tasa de cambio de 5 decibeles A, el nivel presión sonora NPS máximo reportado durante la medición, el criterio de valoración y las observaciones relacionadas con la exposición al ruido. Factores asociados a la exposición. El ruido está asociado a los vuelos que entran y salen del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Los colaboradores auxiliares de pronóstico realizan sus actividades en la oficina y durante el turno aproximadamente 7 veces salen al área de inspección, donde se encuentra el heliógrafo, y durante 10 minutos realizan la tarea de observación de nubosidad, revisión y toma de datos. No hacen uso de protección auditiva. Los puntos en los que se realizan las mediciones fueron los lugares donde se ubican los trabajadores para desempeñar su función.
lo que hace mayor representatividad a los resultados obtenidos. Mediciones ambientales, riesgo físico, iluminación. Una inadecuada iluminación, ya sea en términos de calidad y cantidad, es un factor de riesgo físico que, de acuerdo con el tiempo de exposición y exigencia visual de las tareas, puede llevar a problemas de fatiga visual, disconfort visual, accidentes de trabajo, disminución de la productividad de las personas, entre otras, en trabajadores expuestos a niveles ocupacionales por fuera de los rangos establecidos, de acuerdo con la normatividad colombiana y consignados en el reglamento técnicos en este tema. La empresa, como conocedora de sus procesos y equipos y sobre todo el análisis de la información obtenida, son la base para implementar acciones de mejoramiento para lograr unos óptimos niveles de iluminación de acuerdo al tiempo de la tarea, bajo un adecuado balance de costo-beneficio. Objetivos: cuantificar los niveles de iluminación en las diferentes áreas o puestos de trabajo administrativos donde se identifique personal expuesto al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Identificar los factores asociados con la iluminación de acuerdo con la complejidad de los procesos, de las condiciones de las instalaciones y de los puestos de trabajo, las características de las áreas de actividades realizadas y las visuales de las tareas con respecto a los sistemas de iluminación existentes. Comparar los resultados obtenidos con los rangos establecidos en la legislación colombiana. Presentar acciones de mejoramiento generales teniendo en cuenta que la empresa garantice la calidad y cantidad adecuada de iluminación, teniendo en cuenta los factores asociados con la exposición y la tarea. La metodología utilizada en la medición de niveles de iluminación cumple con los indicadores de la norma GTC 8 de 1994 y ISO de 8995, consideradas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RTIE del Ministerio de Minas y Energía. Las evaluaciones de niveles de iluminación se realizan por medio de luxometrías que se utilizan para cuantificar los niveles de iluminación natural y artificial presentes en los puestos o áreas de trabajo. Para los efectos del presente diagnóstico o tamizaje se realizaron luxometrías en las áreas administrativas del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, considerando sistemas de iluminación, presencia de luz natural, ubicación de los puestos en las diferentes secciones del centro de trabajo, todo ello bajo la siguiente metodología. La metodología utilizada en la medición de niveles de iluminación cumple con los indicadores de la norma GTC 8 de 1994 y ISO de 8995, consideradas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RTIE del Ministerio de Minas y Energía. Las evaluaciones de niveles de iluminación se realizan por medio de luxometrías que se utilizan para cuantificar los niveles de iluminación natural y artificial presentes en los puestos o áreas de trabajo. Para los efectos del presente diagnóstico o tamizaje se realizaron luxometrías en las áreas administrativas del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, considerando sistemas de iluminación, presencia de luz natural, ubicación de los puestos en las diferentes secciones del centro de trabajo, todo ello bajo la siguiente metodología. Los equipos utilizados fueron un motor portátil digital, o sea luxómetro, marca Anger, serial 50702, modelo EC1, cuya celda fotoeléctrica se ubica en la altura del plano de trabajo correspondiente, obtenido por la altura directa de los valores en unidades de luz, y el luxómetro debe ser verificado en su calibración antes y después de cada evaluación, con el fin de darle mayor confiabilidad a las evaluaciones. Y la estrategia de muestreo se realizaba mediante monitorías de luxometría en 10 puntos laborales en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Los horarios en que se realizaron las mediciones fueron seleccionados teniendo en cuenta la información del área de SISO de la entidad y busca evaluar los niveles de iluminación en horario habitual de las labores durante los procesos normales. Los monitoreos se efectuaron el día 22 de agosto del 2017. Conclusiones. Una vez comparados los resultados de los puntos evaluados con los niveles de iluminación recomendados
para oficinas de tipo general de la Resolución 180540 de marzo 30 del 2010, se observa que el 100% de los puestos de trabajo no cumplen con los niveles mínimos de suficiencia de acuerdo a la actividad o recinto evaluado. Se observa que los puestos de trabajo presentaron niveles deficientes de iluminación por condiciones tales como inadecuada ubicación de la luminaria respecto a los planos de observación, sistemas de iluminación insuficientes,